Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Swift 5. En esta ocasión vamos a ver que, como bien dijimos al principio, Swift es un lenguaje multiparadigma y cuando nos queremos centrar en el paradigma orientado a objetos, es decir, en la programación orientada a objetos, Swift también nos ofrece medios para alcanzar este objetivo. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo en concreto va a ser las estructuras, que son una aproximación hacia una aproximación bastante aproximada a lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a abrir nuestro Xcode. Entonces, tras hacerme pequeñito, abrimos el Xcode, File, New, Playground, Blank Space, vamos a poner Structs. Entonces, si os fijáis, hacemos esto más grande y borramos esto. Las estructuras son tipos de datos complejos, lo que significa que se componen de múltiples valores. Por ejemplo, si queremos crear una estructura básica, podemos decir struct, utilizando la palabra reservada struct, persona, y le decimos, oye, pues esta persona tiene una variable, vamos a decir que tiene una variable no mutable, nombre, que es de tipo string, una variable apellidos, que es de tipo string, y ahora una variable mutable de tipo altura, porque esta altura va a ser, y además yo voy a recordarme a mí mismo que esta altura es en centímetros, y un var peso, que también va a ser un int, y será kilos. ¿Vale? Entonces, esta primera estructura es muy sencilla, tiene dos variables, incluso podríamos poner, complicando un poco más esto, número DNI, no, esto no podemos ponerlo así, num DNI, que va a ser de tipo int, y además lo voy a poner de tipo int porque para cualquier lenguaje en general, para cualquier motor de búsqueda, es más fácil trabajar con un tipo numérico que con un tipo string. En el sentido de que la letra del DNI la podemos sacar, por ejemplo, utilizando el algoritmo que utiliza la policía. Está en internet, es conocidísimo. Entonces, lo que nos interesa realmente es el número, que eso lo asigna la policía, ¿no? Entonces, sabemos que una persona tendrá siempre un nombre y apellidos y un DNI. Es más, con la nueva configuración global podemos tener var nombre y var apellidos, y el DNI va a ser el mismo. Eso sí podemos hacerlo, al menos en ciudadanos españoles. Bueno, omitiendo todo este follón legal, simplemente para advertir que tenemos variables de tipo eh, mutables, una variable de tipo constante y luego variables de peso y altura mutables, porque pueden cambiar en el tiempo. Entonces, si yo quisiera hacer uso de, de persona, de la estructura persona, pues diría let persona 1, voy a poner igual, es igual a persona. Entonces, no sé si tenéis claro cómo funciona una clase, una estructura en otro lenguaje. Aunque las estructuras son aproximaciones o conceptos más bien ubicables en Swift, las clases sí que son paradigmas que están en otro lenguaje. Entonces, una clase, o en este caso una estructura,
no deja de ser un tipo complejo, es decir, que no es un int, no es un string, no es un boolean, no es un double, sino que trasciende eso y nos deja escribir nuestros propios tipos, ¿vale? Porque este struct, que lo hemos visto en algún otro vídeo, esta forma de crear clasecitas, nos permite ponerle nuestros propios atributos, ¿no? O sea, evidentemente un string, o sea, si yo digo, oye, esto lo voy a comentar por ahora, y yo digo, vamos a ver, let número int igual 0, ¿vale? Y ahora yo digo número punto hash value, por ejemplo. Pues el valor del hash o el coding key o el magnitude nos está dando atributos de la variable número, atributos que son propios de tipo int. Si yo creo una variable como esta de persona, esta no puede ser var porque entonces no le estaría yo dejando modificar los atributos. Entonces persona, voy a ver que me dice, oye, tienes que rellenar sus datos. Esta es la manera de inicializar valores del tipo persona. Entonces yo digo, mira, esto es Manolo Pérez Castillo. Le digo el número de DNI, nos inventamos uno. Luego le decimos que la altura es 1,80 m, 180 centímetros y que está más o menos en forma y pesa 80 kilos. ¿Vale? Entonces si yo digo persona 1 punto y ya me salen sus atributos, los mismos que yo he declarado aquí arriba. Significa que en alguna parte del código de la biblioteca de UIKit o de la biblioteca en general de Swift vamos a encontrar que un valor int tiene también esos atributos que hemos visto antes de hash value, encoding key, ¿vale? Entonces, si yo quiero acceder al contenido de persona 1, al nombre, pues yo puedo persona.1 nombre, de tal manera que hago un print y digo barra invertida entre paréntesis, metido siempre en un entre comillas, y ahora pongo apellidos, pongo también el apellido, persona 1 punto apellidos, tiene el DNI número, y ahora pongo también casteo, digo persona 1.1.num DNI y mide persona 1 punto altura y pesa persona 1 punto que he hecho mal punto peso. Vale, no he cerrado aquí esto. Decía yo, si Swift no me sugiere nada, es sumamente raro. Persona 1, peso. Por lo tanto, aquí tenemos un print. Bueno, hay que cerrar el paréntesis, entonces aquí lo cierro. Aquí tenemos un print, si yo lo ejecuto, veo que Manolo Pérez Castillo tiene el DNI número tal y mide 180 y pesa 80. Tendría que ponerle y mide 180 centímetros y pesa no sé cuántos kilogramos. ¿Vale? Entonces, esta es una manera de hacer una estructura. En Swift también podemos hacer una clase. Entonces, vamos a poner class, vamos a decirle persona clase, ¿vale? Y vamos a ponerle exactamente los mismos atributos. Vamos a decir var nombre es un string
var apellidos es de tipo string. Y solamente vamos a ponerle hasta aquí para hacer el ejemplo más corto. Entonces, yo quiero inicializar var persona 2 es igual a persona clase, y entre paréntesis ya nos va a indicar el lenguaje que tenemos que rellenar el inicializador. Fijaos, muy interesante, que sí o sí en Swift tenemos que tener inicializador declarado dentro de la clase para los atributos que hemos creado. Entonces, si yo le dejo que me lo autocomplete, le digo, oye, pues venga, créame esto que me inicializa las clases, los atributos de la clase, o me puedes crear una función init donde me pases el nombre de tipo string, apellidos de tipo string y numDNI de tipo int. Y entonces lo único que digo es, y atención, digo, oye, mira, self.nombre, self hace referencia a nuestro contexto concreto. Entonces, vemos que self, punto, en este caso nos saca 3 variables, que son las que tenemos en este contexto. Entonces, y ahora estamos aquí dentro en el contexto de la función y tenemos que nombre, apellidos y DNI son variables dentro de la función que se llaman igual. Entonces habría que poner self.nombre es igual a nombre, ¿vale? Este nombre de aquí hace referencia a este nombre, ¿veis? Y este nombre de aquí hace referencia a este nombre de aquí. Tendríamos que usar la palabra self, porque heredamos o cogemos más bien del contexto global las variables. Entonces igual self.apellidos es igual a apellidos. Esto es muy común programando. Self.numDNI es igual a numDNI. Vale. Entonces, ahora que tenemos esto, lanzo una pregunta muy lícita y es, ¿podríamos quitar los valores por defecto de la clase y utilizar un init? ¿Vale? Esta función init hace referencia a cuando queremos inicializar una variable. Es súper interesante que en la clase Swift nos obliga a poner un inicializador, una función inicializadora. Y en la estructura no. De hecho, el código de buenas prácticas de Apple lo que te dice es utiliza siempre estructuras y cuando ya no des para más, entonces utiliza utiliza una clase. Las diferencias entre la estructura y la clase, más allá de estas cositas de tener un inicializador o no tener un inicializador, aquí voy a poner Benito, son hermanos. Pérez, y ahora su DNI para que no sea el mismo. 56 788, de tal manera que el primero fue Benito y luego ya el otro fue Manolo. Entonces, Pérez Castillo, por cierto, muy interesante. Entonces, tenemos aquí que otra de las diferencias de la clase es que la clase se puede heredar, ¿vale? Este concepto de herencia, que lo veremos más adelante, quiere decir que yo en otro sitio puedo utilizar las variables, los atributos de la clase persona en otro sitio, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. En cualquier caso, esta sería la forma de proceder con
una estructura o una clase. Luego, como veis, en las clases hay que ponerle siempre o inicializar las variables y ponerles un valor default aquí, o poner una función inicializadora. También es interesante que podemos crear todo tipo de inicializadores. Quiero decir, podemos crear un inicializador donde solo le pasemos el nombre y entonces le decimos self.nombre es igual a nombre, pero le decimos, oye, self.apellidos es igual a apellidos genéricos y self.numDNI sea igual a un número genérico. Entonces en este caso pues sea 01010101 ¿vale? Entonces si os fijáis, si yo quiero hacer una var persona 3 es igual a persona clase y me va a ofrecer dos inicializadores, uno de solo el nombre y otro del nombre apellido de un DNI. Y podría poner otro con solo apellidos y podría poner de dos de nombre apellidos y que rellene el otro dos. De hecho, imaginaos que la policía dice init y solamente necesito poner nombre de tipo string, apellidos de tipo string y ya el resto de datos, o sea, el numDNI lo asigno yo porque soy la policía y conozco el último número de DNI, ¿vale? Entonces sería self apellido, si el nombre igual a nombre, self.apellido igual a apellidos. Y ahora yo necesito generar una variable, o sea, un valor para la variable en un DNI, ¿vale? Entonces, en este caso, yo podría crear, por ejemplo, una función generador DNI y le digo, oye, mira, la función generador que no recibe nada y nos da un int, pues es, por ejemplo, yo que sé, en return un valor random que se hace poniendo int.random entre in range entre 9 y 9 caracteres, ¿vale? Entonces vale, entonces luego le diría que es un generador numDNI, ¿vale? Entonces y ahora, perdón, me he dado cuenta de que tenemos que ser desde la 1 hasta el 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, ahí tendríamos un número random de tipo int entre el 1111 y el 99999. Vale, así nos aseguramos de que tendríamos un número de 9 cifras, que sería un DNI. Vale, entonces ahora yo puedo hacer un init de nombre y apellido solamente. Y entonces digo nombre Ruperto, de apellido Fernández. Y si yo imprimo nuestro código, nos pasa este error. Me parece más oportuno explicaros más tarde esto, así que vamos a sustituir simplemente, no vamos a usar la función generador número DNI, sino que vamos a eliminar esta función y vamos a ver qué nos ofrece.
Entonces, si yo ahora le digo print persona 3.numDNI, vamos a ver que el número asignado a su DNI es 247, ¿vale? Podríamos hacer esto mismo, voy a coger esto y decirle print persona 3, persona 3, persona 3. Y esto de que mide, pues como no tenemos los datos de lo que mide, ya estaría. Entonces borramos esto y vamos a ver los datos de el tal Ruperto Fernández. Tiene el DNI número, si os fijáis en cada, como es un valor de DNI en random que se genera cada vez que se inicializa la variable, como nuestro código se está inicializando cada vez que lo pedimos, evidentemente el número de DNI del Ruperto cambia porque no lo hemos metido a mano. Entonces, bueno, esta sería un poco la explicación de lo que es una clase, las diferencias entre clases y persona. Una primera diferencia, ¿no?, que es el tema de la inicialización de valores, y ya está. Como veis, es mucho más sencillo utilizar estructuras, que es lo que nos dice el código de buenas prácticas. Así que nada, vamos a por el siguiente vídeo.